Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de lo que ha sido Matrix para nuestra generación. Matrix es una trilogía que surgió por primera vez en 1999 y que después fue avanzando conforme los años pasaban hasta convertir en un fenómeno mundial. Matrix, cuyo contenido es importante porque está fundamentado en varias teorías sociales y también en algunas filosóficas, donde partimos de que pues la vida que tenemos en este capitalismo neoliberal no es exactamente el plan original que teníamos y todos estamos sumergidos en una ilusión mientras somos materias. Esto definitivamente tiene mucho que ver con esto del mercado laboral, donde una persona después de los 35 años ya no encuentra trabajo y donde pues cada uno de nosotros tiene que reinventarse para mantenerse activo, y si no eres competitivo eres reemplazado por otros y después ya no encuentras trabajo. Mucho de lo que se ve ahí tiene algún significado y muchos autores han analizado y desglosado la trilogía para tratar de explicar el fenómeno y el porqué de su éxito. Ahora, con el cambio de siglo y después de varios años desde que salió la última película de Matrix, ha surgido ahora una que se llama Resurrección. Definitivamente lo que voy a decir acerca de esta película trae pues algunos detalles que, si no la han visto, sugiero que no terminen de ver este video, o si en su defecto quieren ahorrarse un boleto de cine o más de 2 horas de perder su tiempo, pues entonces quédense para explicarles. Matrix Resurrection, o Matrix Resurrección, que surgió a finales del año pasado, ha sido catalogado como un reverendo fracaso. En mucho de los casi más de 190 millones de dólares que se gastaron en la producción, en donde intervienen mucho del equipo que hizo la trilogía anterior, no se han recuperado más que 100, lo cual, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista comercial, Matrix ha sido un fracaso. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues evidentemente a la gente no le ha gustado. Y buscando razones explicables, pues es muy importante entender que Matrix, que es una trilogía de culto, debe de haberse quedado ahí. Ya hemos hablado de que nuestra generación ha sufrido las consecuencias de sagas interminables. Tenemos por ahí la Guerra de las Galaxias, que surgió cuando yo era joven y que todavía persiste hasta nuestros días. Tenemos la saga de Harry Potter, que ahora pretende regresar también con otras películas de precuela. Tenemos por ahí pensando en tal vez hacer otra de Indiana Jones con Harrison Ford una vez más. Tenemos la interminable saga de James Bond, que ya vamos para más de 6 actores interpretando el personaje por más de 50 años. La Guerra de las Galaxias, que mencioné, ya lleva más de 40. Y en fin, podemos ver varias sagas que nunca terminan. Pero a veces es bueno terminar, a veces es bueno dejar las historias que concluyan antes de procurar resucitarlas con planteamientos temáticos que de repente son muy forzados o poco creíbles. En el caso de Matrix hay severas ausencias que fueron parte del éxito de la historia. Ahí está, por ejemplo, el señor Smith con Hugo Weaving, que ya no sale, evidentemente porque ya es una persona grande. Laurence Fishburne, que evidentemente ya no conserva el estado físico de hace más de 20 años. Pero quizá lo más importante es que cuando nosotros vemos el planteamiento artístico de lo que era Matrix y lo que se plantea ahora, pues la tecnología ha evolucionado y los efectos se notan diferentes. La Matrix de repente cambió y eso es absurdo.
Tenemos que, si ustedes ya vieron la trilogía, sabrán que los personajes principales, tanto Trinity como Neo, pues murieron como parte de un sacrificio en pro del resto de la humanidad. Aquí los resucitan, y los resucitan con una serie de elementos que se ven muy forzados en el planteamiento temático de la historia. En sí mismo la Matrix es diferente, los personajes creados que sustituyen a los anteriores, como en el caso de Morfeo, por ejemplo, nada que ver. Entonces hay una serie de elementos que nos traen como una visión más milenaria, más de nuevas generaciones, que dista mucho de las versiones originales en el planteamiento, sobre todo artístico y sobre todo de la trama. Aunado a todo esto, deberíamos de entender también que si esta una nueva trilogía de culto, el que salga esta cuarta versión un poquito apócrifa y forzada, pues obviamente el efecto es contraproducente, porque yo en lo personal albergaba pues muchas expectativas hacia la película. Ahorita ver una película con esas características en medio de la pandemia implica los riesgos de ir a una sala cinematográfica para verla, o esperar a que salga en alguno de los VODs que estamos acostumbrados a nosotros requerir las películas. Sin embargo, el resultado no agradó. Y ahí están las ventas de la película en su momento y los comentarios que vienen posteriores. Aunque los medios corporativos han dicho que es un éxito y que afortunados somos de tener esta secuela, la verdad es que si los personajes ya murieron, déjalos morir. No hay nada más molesto en una trama que un personaje que ya murió y que se sacrificó y que te deja ese sabor de boca, resucite, con el afán de continuar con la historia. Es muy complicado porque si ya no hay esta diferencia de que tú vivas o mueras, entonces ¿cuál es la razón de existir de un personaje? ¿Dónde está el heroísmo de los personajes principales de esta historia? Si la vida y la muerte no significan nada. Y eso me lleva también a comentar un poquito acerca también de la saga de James Bond, de la cual evidentemente no es el tema aquí ahorita, pero pasa lo mismo. Cuando atravesamos este esquema de la vida y la muerte, se vuelve un poquito escéptico el espectador al ver, ¿y ahora cómo le van a hacer? ¿Sí? Entonces, Matrix cumple una pulcritud en cuanto a la calidad de producción, pero sí hay algunas escenas y algunos escenarios en lo particular que carecen mucho de las características que hicieron pues todo un éxito en Matrix. Sobre todo que Matrix normalmente era oscura. Se presentaban escenarios en la noche principalmente, muy al estilo del film noir antiguo, allá de la década de los 50 y de los 40. Y aquí no, aquí todo es de día, aquí es un soleado Los Ángeles, vemos una ciudad agradable y bonita. Y ese no es el caso principal aquí. Entonces, como rompe el esquema natural tanto de personajes como de trama, pues evidentemente eso dificulta mucho la credibilidad de lo que estamos viendo. Entonces, mi exhorto es que pues manifestemos nosotros nuestro repudio a un seguimiento de una trilogía que fue de culto y que debe de quedar ahí, en una trilogía. Y no forzarnos a ver una cuarta emisión de un producto que estaba muy bien hecho, que estaba muy bien terminado y que tenía muy buenos efectos. La verdad, lo que vemos ahora es carente del espíritu mismo de lo que era la trama de Matrix en su origen, y creo que el castigo de esta pérdida económica es un reclamo de la audiencia para pedir que se hagan nuevas historias. El fenómeno, por ejemplo, de Animatrix, que fueron animaciones que variablan sobre la propuesta original de la historia de Matrix, fue todo un éxito también. ¿Por qué no mejor hacemos eso? ¿Por qué no derivamos historias que no tengan nada que ver con el planteamiento original? Podemos hacer historias paralelas, desarrollar la vida de otros personajes y no forzarnos a ver algo que ya está demasiado reciclado, del que ya ha pasado mucho tiempo y del que no debería de haber existido. Entonces,
Si alguno de ustedes tiene curiosidad y quiere verla, véanla. A lo mejor coincide con nosotros o a lo mejor no. Pero valórenlo. Y recuerden que ya tenemos demasiadas secuelas que duran por décadas. Propongamos mejor y apoyemos mejor con nuestro dinero y la compra de boletos aquellas historias que son individuales, aquellas que a lo mejor incluso no tienen que ver con superhéroes. Hay muchas historias muy buenas que se han estado haciendo últimamente que vale la pena nuestro tiempo y nuestra inversión. Historias totalmente independientes que no tienen que ver con nada, con todas las sagas a las que nos tienen acostumbrados. Apoyemos ese nuevo cine, que es un cine más abierto, más incluyente y que explora otras facetas del mundo contemporáneo en el que vivimos. Si recuerden, como siempre, que si este video les gustó, pónganle like por ahí, y si gustan ustedes suscribirse a esta serie de programas, pues los invitamos a que lo hagan. Y recuerden, el cine se ve mejor en el cine, y en cuanto la pandemia lo permite, regresemos pronto a las salas cinematográficas. Gracias por su tiempo y recuerden que siempre en este espacio encontrarán ese análisis de todo lo que está adentro del encuadre y adentro del foco de la cámara. Gracias y hasta luego.